estáis en un curso de radiestesia, estáis en un curso de trabajar con péndulos, cómo prospectamos con los péndulos. Y soy Josep, para presentarme, para que me conozcan. Tengo un canal, como ustedes saben, Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land, y hoy trabajaremos con el péndulo. Siempre en radiestesia, cuando vamos a prospectar, trabajamos siempre con la mente, concentrándonos en aquellos objetivos que vamos a prospectar. En este caso sería lo que es venas de agua. Vamos a prospectar la vena de agua. En vídeos anteriores han visto cómo funciona con la varilla de Zaurí, y hoy trabajaremos con el péndulo. El péndulo es meramente un instrumento. Es un instrumento para canalizar esta energía que nosotros tenemos cuando detectamos estas venas de agua. Existen variedad de péndulos. Este es casero, este me lo construí yo mismo. Pueden ustedes hacerse los péndulos si quieren. Es indiferente si trabajan bien con ellos, si tienen buena sensibilidad. Pueden trabajar con un péndulo hecho por ustedes. En primer lugar, vamos a venir de aquel lado hacia aquí. Tenemos la vena aquí, justo encima. La vena de agua que ya tengo detectada. Existe también una fuente, aquí cerquita de aquí, existe una fuente, y esta fuente lleva agua también de esta misma vena, está localizada en la misma vena, y la vamos a trabajar con el péndulo, vamos a localizarla. Siempre que hacemos un ejercicio de localización de venas de agua, nos concentramos en la mente. Recuerden las claves que dije en cursos anteriores, es interiorizar lo que estamos buscando. Pensar, concentrar en la vena de agua, en lo que estamos buscando. Y trabajamos con estos instrumentos. Vamos a hacer una demostración para que vean cómo es. Venimos de aquí, de esta zona de aquí. Nos concentramos, el péndulo siempre por delante. Nos concentramos y ya a partir de aquí ya nos marca la vena de agua. ¿Cómo sabemos? Fíjense las vueltas que da. Fíjense las vueltas que da el péndulo. Aquí nos marca la vena. Estamos justo encima de la vena de agua. ¿Ves cómo trabaja fuerte? La mano siempre quieta, los dedos apretando lo que es la punta del péndulo, del cordel, de la cadena en este caso. Tiramos hacia atrás. ¿Y qué ocurre? Al tirar hacia atrás, el péndulo se estabiliza. El péndulo se estabiliza. Avanzamos. Cuando avanzamos, ¿qué ocurre? El péndulo trabaja, voltea, va dando vueltas. Nos marca agua, agua, agua. ¿Bien? Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio con dos péndulos a la vez, para que vean que es el mismo resultado. Este péndulo es de cobre. Esta, si se fijan, la punta de cobre. Esta es metálica, este otro péndulo es metálico. Lo pueden fabricar ustedes mismos, no tienen que adquirirlo comercialmente. Lo pueden fabricar ustedes y hacer vuestras propias herramientas para prospectar agua. Vamos a partir de ahí también, con los dos péndulos a la vez. Vamos a ver cómo nos marca. Nos concentramos, pensamos en la vena de agua y avanzamos. Fíjense, fíjense, los dos péndulos a la vez. ¿Cómo marcan? ¿Cómo marcan la vena de agua? Las manos quietas. No podemos mover las manos, aguantando, tiramos para atrás. ¿Qué ocurre? El péndulo se estabiliza. Avanzamos, pensamos, vena de agua. ¿Qué ocurre? Los péndulos se mueven. ¿Bien? Vale. Este ejercicio lo pueden realizar con varillas de Zaurí, con horquillas, con ramas de olivo, de avellano. Existen variedad de instrumentos para trabajar buscando venas de agua, como zauríes. Todo el mundo tenemos estas capacidades de localizar búsquedas de objetivos. Lo único que unos seres humanos lo tenemos más desarrollado que otros. Cuando desarrollamos mucho esta sensibilidad, ¿qué ocurre? Que nos sale bastante mejor. Vamos afinando y vamos llegando cada vez más precisos a los lugares donde existen abundante agua, sobre todo.
cuando hay hilos pequeños de agua, somos incapaces quizás de detectarlo. Cuando es un pequeño hilo de agua que trabaja a 4 litros o 3 litros hora, hay que precisar mucho. Bien, dicho esto, ¿qué más podemos hacer con el péndulo? Podemos detectar parámetros. Con el péndulo podemos averiguar las profundidades de las venas de agua, podemos averiguar lo que es las direcciones de la corriente de la vena, el origen, nos lo indica, y podemos averiguar más parámetros que necesitamos saber. Ahora vamos a hacer un ejercicio para saber en qué dirección está la vena de agua. ¿Cómo nos va a marcar el péndulo? ¿Hacia dónde va? Sabemos que existe una importante, es abundante por la forma en que se mueve el péndulo, su excitación es importante, la vena de agua que está transcurriendo por el subsuelo, y vamos a averiguar en qué dirección está la corriente del agua. Nos concentramos primeramente, ahora mismo, ¿vale? Y le preguntamos al péndulo, dirección de la corriente de agua, dirección de la vena. Fíjense, nos marca desde el punto de partida, nos marca esta dirección. Fíjense cómo nos dice hacia allí. Bien, nos dice hacia allí. Esa es la dirección. El origen sería allí y la dirección allí. ¿Vale? Dirección sur, en este caso. Bien, vamos a hacerlo con el otro péndulo para que lo vean también. El mismo ejercicio. Vamos a trabajar con este péndulo también, el de cobre, el de la punta de cobre. Y vamos a preguntarle al péndulo dirección de la vena del subsuelo, dirección de la corriente. Cambiamos el chip, no ahora vena de agua, sino dirección de la corriente, y nos lo marcará de igual modo. Fíjense, a ver si lo pueden llegar a ver, como más arriba, que lo vean en la cámara. Dirección sur, nos indica dirección sur. Bien. Vale, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio partiendo de ahí, buscando la vena de agua y que nos diga la dirección de la corriente. Venimos de aquí. Aquí el péndulo está estabilizado, no se mueve, no da vueltas. Evidentemente no da vueltas, ¿por qué? Porque aquí no hay ninguna vena de agua. Nosotros avanzamos caminando siempre, prospectando con el péndulo. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Qué nos dice el péndulo? ¿Qué nos marca? Fíjense, vena de agua importante, ¿eh? Es abundante, la excitación de las vueltas del péndulo es una vena importante. Y ahora paramos en seco. Bien, y ahora le pregunto yo al péndulo, paramos, quitamos el chip de vena de agua y preguntamos dirección de la corriente. La mano quieta, el péndulo trabaja solo. El péndulo trabaja solo, fíjense, ¿vale? Nos dice hacia ahí. Esa es la dirección del agua, de la vena de agua. Nos está hablando que transcurre en esa dirección, en el subsuelo. Bien, vamos a hacerlo ahora con el metálico. Siempre cuando prospectamos, caminamos avanzando con el péndulo sujeto así, la mano quieta, solamente el péndulo trabaja solo, no tenemos que hacer nada, sujetarlo y ya está. Bien, venimos de aquí, avanzamos. ¿Qué ocurre? Fíjense en el péndulo cómo se excita, cómo nos dice que existe la vena de agua. ¿Vale? Vamos a preguntar, ahora paramos, cambiamos el chip, dirección del agua. Le preguntamos, fíjense, el péndulo es una herramienta, digamos, con la que canalizamos cada parámetro, cada objetivo que queremos buscar. Es una herramienta tan solo. Esta energía la tenemos nosotros, esta energía, pero de alguna manera la tenemos que transmitir con estas herramientas. De alguna manera esta energía la tenemos que transmitir, voy con cuidado porque está lleno de barro esto, la tenemos que transmitir y tenemos que dirigir este pensamiento hacia el objetivo que queremos buscar. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer otra búsqueda más, vamos a averiguar los metros de profundidad en que está esta vena de agua. Cada vuelta le damos 1 metro, ¿vale? Cada vuelta de péndulo bajamos 1 metro en el subsuelo.
vamos a averiguar cuántos metros hay hasta la vena de agua. Vamos a concentrarnos en la profundidad de la vena de agua. Y el péndulo empezará a dar vueltas cuando empecemos el recuento. Ahora, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Se ha parado a 18. A 18 metros de profundidad encontraríamos la vena de agua. Vamos a hacerlo otra vez, aquí más cerquita de la cámara, sin caerse, porque ha llovido las últimas lluvias. A ver si lo pueden llegar a ver. Péndulo quieto, ¿ven que está quieto? Nos concentramos, profundidad hasta la vena, y contamos. 1, 2, 3, 4 metros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A 18 se nos para. Bien, vamos a hacerlo ahora, mismo ejercicio con el otro péndulo, con el péndulo de coque. Vamos a realizar el mismo ejercicio de prospección, de búsqueda de metros que tendríamos que perforar hasta encontrar la vena de agua. Vamos a contar desde aquí. Concentramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fíjense, aquí se paró. Se para solo. El péndulo trabaja solo. Bien, con otros elementos, con otros utensilios para prospectar, daríamos el mismo resultado. Ahora vamos más allá. Vamos a ver en qué caudal podríamos sacar por hora. Vamos a concentrarnos, caudal de litros hora que transcurren en esta vena de agua y que podríamos perforar y adquirir. Vamos a averiguarlo, en este caso con el metálico, y vamos a ver cada vuelta. Vamos a darle 100 litros. Nos concentramos, litros hora que sacaríamos de la vena. Empezamos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 litros. Es una vena importante, muy fuerte. Podríamos sacar, estamos en un bosque, podríamos sacar 1800 litros. Estamos cerca de una fuente y en la misma vena transcurre esta fuente más arriba y llegamos a 1800 litros. Hay agua superficial también que transcurre, que se filtra por las rocas. Ya son indicativos todo esto de que hay agua y se va filtrando y llegamos nosotros en el subsuelo. No estamos midiendo la superficial. Existe agua superficial, pero esta no vale. Estamos buscando siempre en el subsuelo. Siempre que prospectamos venas de agua corriente. Bien. Pues bueno, pues para que vean un poquito, pues os vuelvo a enseñar los péndulos. Este es casero, este no, este es comercial. Cada uno puede realizar sus herramientas como bien quiera, o caseros, o superficiales, superficiales, trabajados artesanos, por nosotros, da igual. Bien, pues bueno, hasta aquí el curso. Espero que hayan aprendido algunos datos más de cuando prospectamos, cómo lo realizamos, siempre partiendo, recuerden, en el inicio de la prospección, de la búsqueda, siempre partiendo con el péndulo sujeto y vamos avanzando. Y cuando pensamos en la vena de agua, se da vuelta, se excita el péndulo y nos marca el agua. Pues nada, gracias por ver si habéis llegado hasta aquí, por ver todo el contenido, todo el curso. Y
Y no olviden que hay más cursos que pueden ver en el canal, donde el apartado cursos, para poder realizar. Son cursos de radiestesia y de plantas medicinales. Pues bueno, hasta aquí, nos vemos en otro curso.